la esencia de la fe en las calles empedradas de un pequeño pueblo andino, donde las montañas abrazan el cielo y el viento susurra secretos ancestrales, vivía una anciana llamada Esperanza. Sus manos, curtidas por 80 años de vida, sostenían cada mañana una taza de café mientras contemplaba el amanecer desde el umbral de su casa. Era en esos momentos de quietud cuando reflexionaba sobre la naturaleza más profunda del alma humana, a la fe. La fe, pensaba Esperanza, no es simplemente creer en lo invisible, sino algo mucho más complejo y hermoso. Es la capacidad extraordinaria del ser humano de sostener convicciones que trascienden la evidencia inmediata, de mantener esperanza cuando la razón sugiere lo contrario, de encontrar significado en medio del caos aparente de la existencia. La fe es el puente que construimos entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre lo que vemos y lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Durante décadas, Esperanza había observado cómo la fe se manifestaba de formas infinitas en las vidas de quienes la rodeaban. Estaba la fe religiosa de su vecina María, quien cada domingo caminaba 5 kilómetros hasta la iglesia del pueblo vecino, convencida de que sus oraciones alcanzaban los oídos divinos. Pero también estaba la fe secular de don Pedro, el maestro, jubilado, quien durante 40 años creyó firmemente que la educación podía transformar cualquier vida, incluso cuando algunos de sus estudiantes parecían perdidos en la desesperanza. La fe, reflexionaba la anciana, no conoce fronteras ideológicas ni religiosas. Se manifiesta en el agricultor que siembra sus semillas, confiando en que la próxima cosecha será mejor que la anterior. A pesar de las sequías pasadas, vive en el corazón de la madre que espera noticias de su hijo emigrante, manteniendo viva la llama de la esperanza mes tras mes. Habita en el científico que dedica años de investigación a una hipótesis, convencido de que eventualmente encontrará las respuestas que busca aunque los experimentos fallen una y otra vez. Pero la fe, comprendía Esperanza, no es ingenuidad ni negación de la realidad. Es, más bien, una forma particular de relacionarse con la incertidumbre que define la condición humana. Todos enfrentamos la imposibilidad de conocer completamente el futuro, de comprender totalmente el presente, de descifrar enteramente los misterios de la existencia. Ante esta inevitable incertidumbre, algunos eligen el escepticismo absoluto, otros la desesperación, pero quienes cultivan la fe eligen una tercera vía en la confianza activa, en que la vida tiene sentido, en que nuestros esfuerzos importan, que hay razones para seguir adelante, incluso cuando no podemos verlas claramente. La fe auténtica, pensaba la anciana mientras observaba a los niños jugar en la plaza, requiere valentía. No es la valentía del guerrero que enfrenta a un enemigo visible, sino la valentía más sutil y profunda, de quien se atreve a confiar, cuando la confianza parece irracional. Es el coraje de amar sabiendo que el amor puede traer dolor, de crear sabiendo que la creación puede ser destruida, de soñar sabiendo que los sueños pueden no cumplirse. Esta valentía de la fe se diferencia radicalmente del fanatismo. El fanático cierra sus ojos ante cualquier evidencia que contradiga sus creencias. La persona de fe auténtica mantiene sus ojos abiertos, acepta las dudas como compañeras naturales de su camino, y encuentra en esa tensión, entre certeza e incertidumbre, no una debilidad, sino una fuente de crecimiento y profundización. La fe verdadera no teme las preguntas, más bien, encuentra en ellas oportunidades para expandir su comprensión. Esperanza recordaba las crisis de fe que había atravesado en su propia vida a la muerte prematura de su esposo, las dificultades económicas que la obligaron a vender la tierra familiar, las enfermedades que parecían llegar sin razón aparente. En esos momentos, su fe no la protegió del sufrimiento, pero sí le proporcionó algo igualmente valioso: a la capacidad de encontrar significado en el dolor, de transformar las heridas en fuentes de compasión,
de convertir las pérdidas en oportunidades, de redescubrir lo verdaderamente esencial. La fe, comprendía ahora con la sabiduría de sus años, no es estática, evoluciona, se profundiza, se refina a través de las experiencias de la vida. La fe de su juventud, intensa pero ingenua, había sido muy diferente de la fe de su madurez, más serena pero también más compleja. Había aprendido que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantener vivas las preguntas correctas. No se trataba de eliminar todas las dudas, sino de aprender a bailar con ellas, de encontrar en la tensión entre creer y cuestionar un espacio fértil para el crecimiento espiritual. En sus conversaciones con los jóvenes del pueblo, Esperanza solía explicar que la fe tiene múltiples dimensiones. Está la dimensión intelectual a las ideas, doctrinas o principios en los que una persona elige creer. Pero también está la dimensión emocional, los sentimientos de confianza, esperanza y a veces temor reverencial que acompañan las convicciones profundas. La dimensión volitiva implica las decisiones y acciones que brotan de nuestras creencias, fundamentals, y finalmente, la dimensión experiencial incluye todos aquellos momentos de intuición, revelación o conexión profunda que parecen confirmar nuestras convicciones más íntimas. La anciana había observado que muchas personas experimentan la fe, principalmente en una de estas dimensiones, pero las personalidades más ricas y equilibradas logran integrar todas ellas. El intelectual que solo vive la fe como un conjunto de proposiciones lógicas puede perderse la riqueza emocional y experiencial de la creencia. El emocional que solo siente su fe puede carecer de la solidez intelectual necesaria para sostenerla en tiempos de crisis. El activista que solo expresa su fe a través de acciones puede olvidar nutrir las raíces internas que dan sentido a su pero quizás lo más fascinante de la fe, reflexionaba Esperanza, es su naturaleza paradójica. La fe auténtica es simultáneamente personal y comunitaria. Cada individuo debe encontrar su propio camino de fe, sus propias respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Nadie puede creer por otro. La fe no se hereda como un patrimonio material, sino que cada generación debe redescubrirla, reelaborarla, hacerla suya. Sin embargo, al mismo tiempo, la fe raramente florece en completo aislamiento. Se nutre de tradiciones, se fortalece en comunidades, se transmite a través de historias, rituales y símbolos compartidos. La fe es también simultáneamente racional y no contradice necesariamente la razón, pero tampoco se limita a ella. Puede incorporar argumentos lógicos, evidencias empíricas, reflexiones filosóficas, pero también intuiciones, experiencias místicas corazonadas que van más allá de lo que puede ser demostrado objetivamente. La persona de fe aprende a navegar con comodidad en esta tensión, sin pretender reducir toda la complejidad de la existencia a fórmulas racionales, pero tampoco abandonando completamente el pensamiento crítico. Igualmente paradójica es la relación de la fe con el tiempo. Por un lado, la fe siempre apunta hacia el futuro, esperamos, confiamos, anticipamos, pero por otro lado, la fe se vive en el presente, es en el momento actual donde tomamos la decisión de confiar, donde experimentamos la paz o la inquietud que acompañan nuestras convicciones, donde actuamos basados en lo que creemos. Al mismo tiempo, la fe tiene profundas raíces en el pasado, en experiencias previas, en tradiciones heredadas, en la sabiduría acumulada por generaciones anteriores. Al atardecer, cuando las sombras se alargaban en la plaza del pueblo, Esperanza solía reflexionar sobre la relación entre fe y sufrimiento. Había observado que el sufrimiento podía tanto destruir como fortalecer la fe. Algunas personas, ante tragedias inexplicables, perdían toda confianza
en el sentido de la existencia. Otras, curiosamente, encontraban en el sufrimiento una invitación a profundizar su fe, a descubrir dimensiones de la confianza que no habían conocido en tiempos más fáciles. El sufrimiento, pensaba la anciana, tiene la capacidad única de desnudar las ilusiones superficiales y revelar qué aspectos de nuestra fe son genuinamente sólidos y cuáles eran simplemente construcciones convenientes. En momentos de crisis, muchas creencias que parecían firmes se revelan frágiles, pero otras, sorprendentemente, emergen con una fuerza renovada. Es como si el fuego de la adversidad separara el oro auténtico de la fe de las impurezas que se habían adherido a él. La fe auténtica había aprendido esperanza. No promete la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar significado incluso en medio del dolor. No garantiza respuestas fáciles, sino la fuerza para vivir creativamente con las preguntas. No elimina la oscuridad, sino que enciende una luz interna que permite caminar, incluso cuando el sendero no está completamente iluminado. En sus años de observación, la anciana había notado que las personas de fe auténtica desarrollan ciertas características distintivas. Poseen una forma particular de estar en el mundo que combina la firmeza con la flexibilidad. Son capaces de sostener convicciones profundas, sin volverse rígidas, de mantener principios claros, sin perder la capacidad de crecimiento y cambio. Tienden a ser personas de esperanza activa, que no se conforman con esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino que trabajan para crear el futuro en el que creen. También desarrollan una capacidad especial para la compasión, quizás porque han experimentado en carne propia la vulnerabilidad inherente al acto de fe. Tienden a ser más comprensivos con las luchas y dudas de otros. Entienden que cada persona debe recorrer su propio camino hacia la convicción, y raramente juzgan arzamente a quienes se encuentran en diferentes etapas de ese viaje. La humildad es otra característica común. La fe auténtica enseña que siempre hay más por aprender, más por descubrir, más por comprender. Quienes han experimentado genuinamente el misterio de la existencia desarrollan una especie de humildad cósmica, un reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que nunca podremos comprender completamente. Pero tal vez la característica más notable de las personas de fe auténtica, reflexionaba Esperanza, es su capacidad para la gratitud. No se trata necesariamente de estar agradecidos por todas las circunstancias de la vida, algunas de las cuales pueden ser genuinamente terribles, sino de mantener un reconocimiento fundamental de que la existencia misma es un regalo extraordinario. Esta gratitud básica colorea toda su experiencia, permitiéndoles encontrar motivos de celebración, incluso en medio de las dificultades. A medida que los años pasaban, y Esperanza se convertía en una figura cada vez más venerada en el pueblo, muchas personas acudían a ella buscando consejos sobre cuestiones de fe. A los jóvenes que luchaban con dudas, les decía que la duda no era enemiga de la fe, sino su compañera necesaria. Les explicaba que una fe que nunca ha sido cuestionada, probablemente nunca ha sido verdaderamente probada, y que las preguntas honestas, lejos de debilitar la fe auténtica, la purifican y la fortalecen. A los adultos que se sentían abrumados por las responsabilidades y habían perdido el sentido de propósito, les recordaba que la fe no siempre se experimenta como certeza radiante. Muchas veces, la fe se parece más a una decisión diaria de seguir caminando, incluso cuando el camino no está claro, de seguir amando incluso cuando el amor parece no ser correspondido, de seguir creando, incluso cuando la creación parece frágil y temporal. A los ancianos que se enfrentaban a su propia mortalidad y se preguntaban por el significado de una vida que pronto llegaría a su fin, les hablaba de la fe como un acto de confianza en que nada verdaderamente valioso
se pierde para siempre. No necesariamente creencia en una vida después de la muerte, aunque eso también era posible, sino fe en que el amor dado, la belleza creada, la compasión mostrada, de alguna manera trascienden las limitaciones de nuestra existencia individual. En sus reflexiones más profundas, Esperanza comprendía que la fe es, en última instancia, una forma de amor. Es amor por la vida a pesar de su fragilidad, amor por la humanidad a pesar de sus imperfecciones, amor por la existencia, a pesar de sus misterios irresolubles. La fe es la decisión de decir sí a la vida, incluso cuando la vida nos presenta aspectos que preferiríamos rechazar. Este sí fundamental no es ingenuidad ni negación, es el reconocimiento de que, a pesar de todo el sufrimiento, la confusión y la aparente absurdidad que puede caracterizar la experiencia humana, hay algo en el núcleo mismo de la existencia que merece nuestra confianza, nuestro compromiso, nuestro amor. Puede ser difícil nombrar ese algo. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el universo, otros simplemente lo llaman misterio, pero la fe es la intuición de que está ahí, sosteniéndonos incluso cuando no podemos verlo claramente. Las tardes de invierno, cuando el viento bajaba frío de las montañas y la plaza se vaciaba temprano, Esperanza solía sentarse junto a su fogón y pensar en todas las formas en que había visto manifestarse la fe a lo largo de su vida. Estaba la fe heroica de quienes arriesgaban todo por sus convicciones, pero también la fe silenciosa de quienes simplemente seguían adelante, día tras día, cumpliendo sus responsabilidades sin fanfarria ni reconocimiento. Estaba la fe extática de los místicos y los visionarios, pero también la fe práctica de madres y padres que trabajaban incansablemente por el bienestar de sus hijos, sin garantía alguna de éxito. Todas estas manifestaciones, tan diferentes en su expresión externa, compartían algo esencial: la disposición a apostar por el significado cuando el significado no puede ser probado, a elegir la esperanza cuando la esperanza parece irracional, a mantener la confianza cuando la confianza requiere valentía. La fe, en todas sus formas, es un acto de audacia cósmica, una apuesta de que el universo es, en el fondo, hospitalario para la vida, la conciencia, el amor y el significado. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del altiplano, Esperanza sonreía pensando que ella misma era una expresión de esa apuesta cósmica. Su propia existencia, con todos sus gozos y dolores, sus certezas y dudas, sus éxitos y fracasos, era parte del gran experimento de conciencia que es la vida, y el hecho de que pudiera reflexionar sobre la fe, experimentarla, celebrarla y cuestionarla, era en sí mismo una forma de fe en fe, en que la reflexión tiene valor, en que la comprensión es posible, en que la sabiduría puede crecer y ser compartida. La fe, concluyó la anciana en la quietud de la noche andina, no es una respuesta final a los misterios de la existencia, sino una forma de vivir creativamente con esos misterios. Es la capacidad humana de transformar la incertidumbre en posibilidad, la vulnerabilidad en compasión y la finitud en una ocasión para amar más profundamente. En un universo que permanece fundamentalmente misterioso, la fe es nuestra forma más hermosa de decir ansí, vale la pena ansí, tiene sentido. Sig, participando en este extraordinario experimento de ser consciente, de amar y de crear significado en medio del misterio infinito. Y así, en las montañas donde el cielo toca la tierra y el viento lleva historias de siglos pasados y futuros, una anciana llamada Esperanza continuaba viviendo su propia expresión de fe, despertando cada mañana con gratitud, enfrentando cada día con coraje sereno y durmiendo cada noche con la confianza de que, pase lo que pase, había algo en el corazón mismo de la existencia que hacía que todo,
incluso las luchas, incluso las pérdidas, incluso las preguntas sin respuesta, valiera profundamente la pena.